Le damos la bienvenida a este panel de cierre del congreso que organizamos de forma conjunta entre el área de Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina y la UMED. Como ustedes saben, para la conferencia de cierre contamos con la prestigiosa y generosa presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, el doctor Roberto Salvarezza, quien realizará una exposición titulada Estado, Desarrollo y Políticas Públicas de Ciencia y Tecnología. Luego de la exposición del doctor Salvarezza, realizaremos un cierre institucional a modo de balance a cargo de las instituciones organizadoras, y estas palabras estarán a cargo de la doctora María Cecilia Cross, rectora de UMED, y del doctor Daniel García Delgado, director del área Estado y Políticas Públicas. Voy a hacer una breve presentación del ministro Salvarezza para luego ya darle la palabra. Roberto Salvarezza es ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, es investigador principal del CONICET, su área de especialización es la nanotecnología. Entre el año 2012 y 2015 fue el presidente del CONICET, y entre el año 2017 y 2019 se desempeñó como diputado de la Nación. Muchas gracias, Roberto, por acompañarnos en el panel de cierre, y ahora sí, ya te cedemos la palabra y te pedimos que habilites el micrófono. Muchas gracias, Roberto. No, la verdad que un gusto acompañarlos. Para mí es una situación muy especial poder participar en este congreso y poder contribuir en este cierre a reflexionar sobre el rol de la ciencia y la tecnología en el Estado, en lo que es el desarrollo de nuestro país, y plantear algunos de los problemas y algunos de los rumbos que estamos definiendo desde el Ministerio. En primer lugar, decirle qué entendemos nosotros, cómo vemos la ciencia y la tecnología del Ministerio. Nosotros pensamos que la ciencia y la tecnología deben ser instrumentos para transformar la realidad, para que nuestro país pueda avanzar hacia un desarrollo y hacia un modelo de sociedad inclusivo, es decir, de alguna manera en consonancia con un proyecto político que tiene como dimensiones el desarrollo de una sociedad más justa y más inclusiva. Esa es la visión que tenemos desde este ministerio, en un gobierno que camina o que ha ponderado yo diría desde que inició la campaña que lo llevó al 9 de diciembre, la idea de que la ciencia era un insumo, el conocimiento era un insumo fundamental para el desarrollo de la sociedad. Y tal vez retomando ese periodo 2003-2015, donde sí hubo una apuesta muy clara a que había que desarrollar el conocimiento a través de las universidades nacionales, a través de los organismos de ciencia, donde se realizó una inversión importante, se potenció el sistema de ciencia del país, pero no solo en lo material, en el financiamiento, sino también lo simbólico, con colocar la educación, la ciencia y la tecnología en el centro de las políticas, y también con hechos simbólicos como la creación del Ministerio de Ciencia. O sea que yo le diría a ustedes que nosotros intentamos retomar esa agenda 2003-2015 mirando este periodo de 4 años como una interrupción, yo diría como un mal momento de ese camino que se había empezado a transitar, pero también asumiendo los desafíos que teníamos en ese momento, ¿no? Desafíos que eran bien claros, desafíos de cómo articular, es un sistema de ciencia muy complejo, con muchas universidades,
con un sistema de organismos de ciencia que tienden a desarticularse, a trabajar más bien como un complejo más que un sistema de ciencia, y también con el problema del territorio, ¿no? de la federalización, de llegar a todos los lugares del país con un sistema equilibrado, o sea, retomar el discurso, yo diría las políticas que impulsaron la ciencia de 2015, sabiendo los desafíos y poniendo la pausa, considerando estos 4 años como una pausa, en la cual hubo un daño muy profundo a la comunidad científica, que va acompañado, yo diría, como marco general, con la desvalorización del Estado, ¿no? Realmente considerar la ciencia y la tecnología como un gasto del sector público, donde los investigadores eran un gasto más, eran ñoquis, a los cuales realmente había que combatir y al cual pusieron un ejército de trolls a discutir la validez o no de lo que hacíamos, en particular a las ciencias sociales, ¿no? Mirado desde ese marco, ¿no? Un modelo que transitó en esa dirección, pero que tal vez también marcó un tema interesante, ¿no? El tema que ahí también ellos pusieron dejaron expuesta su debilidad, ¿no? Cuando hablaban de una Argentina moderna, se querían comparar con Australia o con Israel, como una propuesta, yo diría, hacia dónde debería caminar la Argentina, mostraba claramente la destrucción de la ciencia, ¿no? La destrucción del sistema científico, un sistema científico que perdió $1.000 millones de inversión y que terminó perdiendo recursos humanos. Teníamos 3 investigadores cada 1.000 habitantes de población económicamente activa y nos dejaron con 2,5, ¿no? O sea que no solo nos debilitaron desde el punto de vista financiero, también nos limitaron en recursos humanos, ¿no? Pero el discurso del gobierno de Macri, de Cambiemos, era íbamos hacia un país desarrollado, íbamos por aquí, y la verdad que lo que hacían en ciencia y tecnología demostraba claramente que iban en la dirección opuesta. Y creo que fue un lugar de tensión, un lugar donde los tensionamos durante los 4 años, marcando esta realidad, ¿no? Que la Argentina no iba hacia ese modelo de la Unión Europea, de los países desarrollados, sino que iba hacia otro modelo, un modelo que Argentina ya había transitado, ¿no? Un modelo de neoliberalismo periférico, donde la Argentina tenía un rol, ¿no? Y el rol era proveer recursos primarios, era dar cereales, granos, el gas y el petróleo de Vaca Muerta, que iba a salir por un canal y iba a ser exportado, ¿no? Sin ningún valor agregado, sin una visión de desarrollo integral para los argentinos, ¿no? Un modelo que excluía a la mitad, porque el modelo agroexportador, extractivista, primario, solo camina en esa dirección. Me parece que en ese lugar pudimos discutirle, pudimos tensionarle, y creo que fue también un punto del cual no podían salir cuando se enfrentaban en la discusión. No, yo creo que cuando tuvimos que discutir, yo era diputado en ese momento, la ley de economía del conocimiento quedó muy bien plasmado, ¿no? Ellos veían el tema de la promoción de la economía del conocimiento, poniéndolo ahí como un emblema de los países desarrollados, ponían cómo lo veían, ¿no? Y cuál era el instrumento de la ley. El instrumento de la ley era bajar impuestos a las ganancias y disminuir la carga patronal. Eso era lo que ellos pretendían, ¿no? Lo miraban desde ese lugar. Entonces, el cuestionamiento muy claro, por lo menos de mi parte, era uno puede promocionar el sector privado desde el punto de vista impositivo, pero realmente cualquier país desarrollado tiene una de sus patas ancladas en las universidades, en los organismos de ciencia, que son los que apalancan la economía del conocimiento. Ningún país del mundo no invierte en educación, desarrollado, no invierte en educación, no invierte en ciencia, no invierte en tecnología, lo hacen en forma intensa, porque sabe que gran parte de la disputa económica y la disputa yo diría, la disputa de la soberanía pasa por el dominio de las tecnologías. Entonces su proyecto era un proyecto muy pobre, ¿no? Un proyecto que solo se basaba en incrementar la inversión del sector privado,
disminuyendo los aportes, los impuestos, pero que destruía sistemáticamente, que excluía a los más jóvenes, aquellos que podían formarse, criticaba a las universidades y consideraba a los investigadores ñoquis. Entonces, que eso fue un punto importante desde el punto de vista de lo que es la comunidad científica, educativa, donde los pudimos llevar a ese lugar donde creo que quedaron, ¿no? Quedaron en este tema de su propuesta, una propuesta muy, muy limitada, y una Argentina que caminaba en una dirección que era la de, diría, de dependencia de los centros, que son los que dictaminan qué lugar nos corresponde en el mundo. Ustedes deben recordar a Macri diciendo que Argentina debía explotar lo que Dios nos había dado, ¿no? Eso es lo que Dios nos había dado. Nosotros no teníamos una comunidad científica inteligente, no, lo que había que explotar eran esas ventajas comparativas. Y yo siempre digo que Argentina tiene otras ventajas comparativas, tiene una universidad pública muy potente, tiene investigadores científicos muy diría, de mucha formación, de mucha calidad, y que han llevado adelante desarrollos en el área nuclear, satelital, en biotecnología, que nos ponen en ese lugar donde muchos países explotan estos recursos de una manera de beneficio de sus sociedades. Después podíamos discutir si eso lo lleva a una mejor distribución, a una mejor equidad y demás, pero eso es un tema que diría que tenemos que discutir a posteriori. Estamos hablando algo de despreciar o no las capacidades y la educación como un bien de las sociedades para avanzar. En el tema de cuál sería la mirada del ministerio, ¿no? Cuando empezamos por ahí a transitar en diciembre, veíamos que teníamos dos dimensiones, ¿no? La dimensión de cumplir esta premisa de que la ciencia sea una herramienta de transformación y un lugar donde se atendieran las demandas de la sociedad y la demanda del propio Estado, y a su vez atender las demandas de la propia comunidad, ¿no? Porque uno piensa la ciencia como una herramienta, pero si esa herramienta está dañada, esa herramienta no funciona, difícilmente podamos atender ese compromiso, ¿no? Y por eso trabajamos dos dimensiones, la dimensión de abrir el ministerio, de trabajar con los otros ministros, de ponernos en contacto con los municipios, con las provincias, con los distintos actores sociales para relevar las demandas, para tratar de construir un diálogo y poder de allí definir qué era lo que habría que encarar, y por otro lado comenzar a tratar de resolver algunos problemas enormes que nos habían dejado, el tema el desaliento de los jóvenes, tratar de mejorar las becas, cosas que hicimos, el tema de no hay lugar para investigar, me voy a otro lado. Bueno, duplicamos nuevamente los ingresos que teníamos en los organismos de ciencia, en este caso del CONICET, aumentamos los subsidios en lo que podíamos, ¿no? Un 25% los proyectos, dimos proyectos atrasados, ¿no? Tratando de evitar de que nuestros investigadores vayan a contestar, a buscar dinero contestando preguntas y respuestas en programas de televisión, que era realmente una vergüenza que exhibimos claramente a toda la sociedad, inclusive al mundo, ¿no? Entonces me parece que en ese devenir de empezar a construir los canales de la demanda y tratar de restituir o tratar de recuperar ese enorme capital perdido en cuanto a inversión, $1.000 millones, del cual nos dejan en un pozo, el cual hay que subir muy lentamente, estábamos transitando cuando golpea la pandemia, ¿no? Y entonces cambia toda la lógica de poder empezar a transitar ya con una urgencia mucho mayor. Ya no era tratar de construir, de buscar los canales, ya había un canal, el canal era atender la pandemia, ¿no? Y bueno, hicimos un ejercicio muy, muy interesante, un ejercicio que ya tenemos de 8 meses, 7 meses, en el cual yo diría la comunidad científica argentina mostró los músculos que tiene, ¿no? Aún dañado, aún en medio de una situación digamos, de incertidumbre, decepción por su propia situación, salió en forma
generosa, voluntaria, a atender las demandas, a tratar de construir, yo diría, elementos o herramientas para que el Estado pudiera hacer frente a la pandemia. Y ejemplo, tienen ustedes desde elementos de diagnóstico, elementos de protección para los ciudadanos, elementos que hacen a desarrollo de terapias, que están hoy en día disponibles y en ensayos clínicos que están terminando, aplicaciones informáticas, por ejemplo, la que ustedes tienen, la plataforma, la aplicación Cuidar, fue desarrollado por investigadores. Creo que se hicieron muchos logros, ¿no? Y también de resaltar el rol de las ciencias sociales, ¿no? En esta emergencia. Yo recuerdo que apenas comenzó la pandemia, los convocamos a las ciencias sociales a contribuir, y más de 800 investigadores trabajaron con 1.600 referentes de las ciencias sociales, construyéndonos y tratando de darnos elementos en cuanto a cómo las dificultades que iba a tener implementar la cuarentena, cosa que luego sucedió. Las ciencias sociales advirtieron esto mucho antes, ¿no? Nos instruyeron acerca de la percepción que tenían nuestras comunidades de las fuerzas de seguridad que iban a estar allí presentes en cada lugar del territorio. También el tema de cárceles, para mencionar algunos, ¿no? El impacto económico, el impacto socioeconómico, el impacto de la cuarentena en las relaciones sociales, lo difícil de mantener esta situación. O sea que en estos pocos minutos que tengo, decirle que las ciencias sociales contribuyeron y en muchos casos hasta se anticiparon con mucha claridad lo que iba a suceder, ¿no? Yo recuerdo que en el área de comunicación aconsejaron al presidente no exponer demasiado su visibilidad en esa situación, porque la cuarentena iba a ser muy larga y había que evitar justamente este tipo de situaciones. Fue un informe reservado, 140 páginas, para mencionar algunas de las contribuciones que después siguieron realizándose en forma continua, el tema de la contribución a denunciar la fake news, el tema del trabajo sobre los trabajadores, el trabajo hecho sobre nuestros trabajadores de la salud, en los cuales se investigó la percepción que tenían ellos, su situación, que vivían de desamparo en cuanto a los medios que se le proveían para poder avanzar. Me parece que fue una etapa muy intensa, pero también muy rica, ¿no? Y también algunos aprendizajes, ¿no? Muchos que venimos de este tema del rol del Estado como centralidad. La verdad que Cambiemos no nos dejó un Estado capaz de salir a poder responder desde lo que es el prototipo del laboratorio. Yo hablo de temas aplicados, ¿no? Llevar desde un prototipo de laboratorio a la producción de 1 millón de determinaciones, ¿no? Como es lo que hemos logrado en estos meses, en el caso, por ejemplo, de los test de diagnóstico y los test de anticuerpos. Nos dejó simplemente un esquema muy pobre de empresas de base tecnológica y el privado. Y sin embargo, fuimos capaces de articular, montarnos sobre ese esquema, trabajar codo a codo desde las instituciones de ciencia, articuladamente con el sector privado, y poder llegar a la producción. Entonces ahí también aprendimos un ejercicio de entender cuál es la lógica. Hoy, si queremos salir y tenemos que resolver problemas, tenemos que trabajar con el mundo productivo, tenemos que trabajar con el sector privado en forma articulada, ¿no? Un ejemplo concreto es los anticuerpos policlonales, ¿no? Del suero equino hipoinmune, donde se asoció el CONICET, la Universidad de San Martín, el ANLIS, con dos empresas de base tecnológica, Inmunova y la empresa Biol, y que finalmente terminaron en un producto que iba a terminar en ensayo clínico. Y no hay ningún desarrollo que haya llegado en estos 8 meses, sino ha sido con una interrelación entre lo público y lo privado. Me refiero a que eso también es un tema de análisis que tenemos que tener. Me parece que es muy importante ver cómo construimos este tipo de, cuando uno tiene que dar soluciones concretas, tiene que pasar de lo que es el sistema científico al sistema productivo y las respuestas a la sociedad. Es un tema para analizar, para discutir. Finalmente, quisiera también responder alguna visión, ¿no? Una vez uno ve este tema de
¿cuáles son los sectores estratégicos que este ministerio ve? ¿No? Pensando ya en la pospandemia, uno puede decir, bueno, ¿cuál es el escenario de la pospandemia? Si podemos hablar que va a haber una pospandemia clara, ¿no? O definida. Hoy en día tenemos las vacunas como un escenario, todas en fase 3, no sabemos cuánto va a durar este efecto de transitar con la pandemia, y la pospandemia va a tener efectos muy claros, ¿no? Las ciencias sociales lo han marcado en estos informes que han realizado, sobre todo lo que va a llevar a recuperar nuestro sistema social y económico luego de este golpe tremendo que ha sido para nosotros y para el mundo. No, pero, por ejemplo, ¿cuáles son los sectores productivos, ¿no? Y cuáles son los sectores productivos que a su vez consideramos estratégicos para un desarrollo que sea inclusivo, sustentable, con agregado de valor y que contribuya al desarrollo de los territorios? La verdad que poder encontrar en este momento esa definición es muy compleja. Esos proyectos hay que construirlos. Y ahí es fundamental el rol de las ciencias sociales. ¿Qué podemos vislumbrar nosotros desde el Ministerio de Ciencia? Nosotros podemos decir y ver nichos de oportunidades, ¿no? Uno podría decir, por ejemplo, el litio es una oportunidad para la Argentina, como lo fue para Bolivia. Bolivia, con Evo, hemos dialogado con los funcionarios de Evo y con Evo mismo sobre este tema del litio, ¿no? Pero ellos construyeron un esquema donde ese modelo de litio se montó sobre la aceptación social de las tecnologías, con los habitantes, las comunidades indígenas, con las comunidades de pueblos originarios que habitan esos lugares, y construyeron un proyecto que incluía la tecnología, la asociación con empresas de Alemania, pero respetando y llevando a las comunidades soluciones, ¿no? Sabiendo que se entregaba algo del ambiente, pero también se construían soluciones. La verdad que yo le diría a colegas, compañeros, que eso está en construcción, ¿no? Y esa construcción están ustedes, las ciencias sociales, como generadores de esa ida y vuelta que nos permita construir los modelos productivos, sustentables, con cuidado del ambiente. La verdad que hoy podemos ver la agroindustria como un punto, como un motor. Hoy la Argentina, si no mueve la agroindustria, no tiene los dólares, y con esos dólares compramos las vacunas y compramos los alimentos, y compramos los fármacos. Entonces, cuando uno mira la realidad de la gestión, la realidad de lo que es las responsabilidades políticas, no podemos ponernos en posiciones extremas sin desconocer la realidad. Construyamos esa discusión, vayamos a un modelo de transición, ¿no? Cuando uno habla hoy, por ejemplo, del tema de agroquímicos, ¿no? Uno podría decir, bueno, podemos prohibir los agroquímicos, podríamos decirlo, sin embargo, no prohibimos el CO2, no decimos cerremos las centrales térmicas. ¿Qué decimos? De este inventario hagamos una transición. De la misma manera, con el sistema de agroproductivo, los modelos agroproductivos, tenemos que ir hacia un modelo de transición donde aparezca en el horizonte la agricultura, la agroecología, la agricultura orgánica, pero estos son modelos de transición. Y en ese modelo de transición tenemos compromisos y tenemos situaciones reales que atender. Entonces yo lo que les planteo a ustedes, y es lo que está haciendo el Ministerio en este momento, es construir esos escenarios y convocarlos a ustedes a la discusión de esos escenarios. No están construidos. El modelo agroindustrial es un tema que en la Argentina es potente en la economía. Las energías renovables, el litio. Roberto, discúlpame, se te cerró el micrófono. Sí, disculpen, es un tema que me pasa a menudo y que me suele dejar en ridículo durante algunos minutos en que me lo advierten. Es un problema de la computadora. Para ir terminando, yo quiero motivarlos a ustedes, motivarlos a decir a construir esos proyectos. Podemos discutir entre todos. Yo creo que hay temas que la Argentina es potente, ¿no? Uno puede pensar que los desarrollos de energía nuclear con aplicaciones pacíficas, el tema de lo que es los desarrollos nucleares en medicina nuclear, que tanto importan con todos los centros que planteamos allá en el 2015 para estar presentes en todo el país, que da posibilidades de atender a pacientes en forma que accedan a una tecnología de punta en igualdad. El tema de la producción de
gas y petróleo en Vaca Muerta, los no convencionales, el fracking, ¿qué consecuencias tiene? ¿Cómo lo vamos a realizar? La contaminación. Bueno, yo creo que todo esto no es un tema que el Ministerio de Ciencia pueda resolver y pueda decir, esto lo tenemos resuelto. Nosotros podemos plantear escenarios y construir con todos ustedes, a los cuales invito a esa construcción. Así que dejarles estos minutos, no sé si quedó algo de tiempo para algunas preguntas y un ida y vuelta cortito, porque tengo también una agenda, pero creo que puedo, si ustedes quieren, unos 10 minutos de ida y vuelta corta, muy corta, para preguntas y respuestas. Así que bueno, muchísimas gracias por la atención y espero haber sido claro y dar impulsarlo a acercarse al Ministerio, a discutir junto con nosotros, a construir esa Argentina, esa ciencia que queremos, una ciencia que sea para transformar la realidad. Así que muchas gracias. Bueno, Roberto, muchas gracias por la... Aquí ya estamos viendo aplausos, estamos viendo en el chat una serie muy interesante de comentarios, de felicitaciones, de agradecimientos por la exposición y la posibilidad de escuchar las políticas que el Ministerio está llevando adelante, y fundamentalmente todos muy agradecidos por la invitación que le haces a las ciencias sociales, que le haces a las universidades a trabajar, a pensar, a colaborar para construir esos escenarios donde podamos aprovechar la potencialidad de desarrollo que tiene nuestro país, desde una mirada sectorial y también desde una mirada territorial, porque la particularidad que observamos es que todas las regiones tienen una diversidad de recursos, de capacidades instaladas, de conocimientos, de especialistas, que a veces por estas faltas de coordinación, por la historia y los problemas que vos bien relataste de los últimos años, la falta de financiamiento, las dificultades y los cambios en el contexto internacional nos dificultan aprovechar esa potencialidad de desarrollo. Yo aprovecho estas palabras y este tiempo, si alguien quiere hacernos llegar alguna pregunta muy puntual, yo mientras tanto le formulo al ministro, sin robarle mucho tiempo. Perdón, aquí hay alguien compartiendo pantalla, si lo podemos dejar de compartir. Tal vez de Flaxo Virtual nos puedan ayudar. Ahí está, perfecto. Bueno, mientras tanto, Roberto, vos mencionaste algunos sectores que son estratégicos y mencionaste el litio. Hiciste mención también a la agricultura, o bueno, a la agroindustria. ¿Hay algún otro sector que vos estés identificando con potencialidad o que el Ministerio tenga, digamos, identificado con potencial de desarrollo, o que se considere privilegiado o prioritario para, digamos, el ingreso de becarios o la articulación con universidades? Y aprovecho esta pregunta para, mientras tanto, esperar la llegada de alguna otra pregunta al ministro, muy breve. Bien, yo te diría que hay algunos temas que parecen surgir del análisis que ya teníamos previamente, ¿no? Creemos que el tema de bioeconomía, todo lo que hace a la producción agrícola es un tema importante. También para nosotros es muy importante el desarrollo de nuestras pymes, agregar valor a nuestras pymes. Nosotros pensamos en la industria textil, una industria textil inteligente. En la pandemia se han dado casos muy interesantes, ¿no? Como esta empresa Cobi, que ustedes saben que hace los barbijos, que desarrollaron los investigadores de la UNSAM, de la UBA y del CONICET, y que hoy en día produce telas inteligentes con capacidad antiviral, antimicrobiana. Bueno, industria textil, industria del calzado, el sector de informática es un tema, sector de software es un tema importante, pero la verdad que me parece que este panorama, que creo que lo tenemos todos, es diferente en cada lugar, tal cual lo mencionaba vos, Alejandro, y me parece que ahí viene la construcción regional. Nosotros tenemos mucho interés en trabajar con la región, la provincia y los municipios, en el sentido de poder saber realmente cuáles son las necesidades
y no hacerlas desde el centralismo de un ministerio que decide y decide qué es lo que hay que hacer. Me parece que, y en esa construcción las ciencias sociales son fundamentales. Lo importante ahora es construir la demanda. Y cuando esa demanda se plantee, que tenga una mirada desde lo sustentable, desde lo ambiental, desde lo equitativo, ¿no? Porque uno lo puede ver desde lo productivo. Lo puede decir, bueno, tenemos que producir tantas cosas, ¿no? Uno puede plantear, por ejemplo, el tema porcinos, que estuvo en discusión. ¿No? Podemos decir, bueno, no queremos modelo de granja de 12.000, pero tal vez un modelo de granja de 2.000 madres con cooperativas y ensamblado con el productor de maíz o de soja, con el cuidado, con el control ambiental, sea un modelo productivo y que incluya a los productores locales. Bueno, ¿cómo hacemos esa discusión? No, lo mismo pasa con los modelos de productivos agrícolas o con el modelo de hidrocarburos no convencionales o con el modelo de litio o con el tema litio. Me parece que todo está abierto, le diría a ustedes, hasta el tema de la minería, ¿no? Mire, una reflexión nada más y sin robarles el tiempo, ¿no? Fíjense ustedes la contradicción, ¿no? Hay provincias que tienen una mirada absolutamente prohibitiva de la minería, ¿no? El caso de Río Negro, que no permite, por ejemplo, disculpen, el caso de Chubut, que tiene una discusión profunda con el tema de la minería. Sin embargo, San Juan y Santa Cruz tienen otra mirada. No, si uno, le voy a dar un ejemplo, el caso de la usina de Río Turbio, que fue un proyecto del kirchnerismo, ¿sí? En el cual todos saben que funciona a carbón, ¿no? Carbón es una de las fuentes energéticas más contaminantes. Ahora, Alemania tiene un 40% de carbón, de energía a carbón. Chile lo mismo. Argentina tiene el 1%. El 1%. Si uno va a los 3 pueblitos que están rodeando la usina y que viven de la minería y que tienen aceptación social de la minería, y uno cierra esa actividad, realmente condenamos a esa población sin ninguna otra opción. Entonces, hay toda una discusión detrás de esto. La aceptación social de las actividades tecnológicas. Entonces, creo que tenemos que ser muy amplios en la mirada de toda esta temática. Y los invitamos a reflexionar y a contribuir. Estamos armando mesas de trabajo en todo esto. Pues nos parece que es fundamental. Bueno, Roberto, tomamos entonces estas invitaciones y con gusto, desde las ciencias sociales de las universidades, vamos a participar en esas mesas de trabajo porque efectivamente hay toda una posibilidad de desarrollo de las regiones, de los territorios, de los municipios, para pensar un desarrollo más federal y aprovechando nuestra potencialidad de desarrollo y al mismo tiempo contribuir a las necesidades que nuestro país tiene que enfrentar en distintos campos. No te queremos quitar más tiempo, tenemos muchos saludos, agradecimientos por esta exposición de distintas provincias de nuestro país, también, digamos, de países latinoamericanos. Ha sido muy generoso por compartir el cierre del panel con nosotros. Y bueno, con esto, digamos, ya te despedimos porque sabemos que tenés una agenda de trabajo y otros compromisos cargados. Saludos y muchas gracias. No, gracias. Ahí tenés el micrófono cerrado, Roberto. Ahí está. Los invitamos a debatir cuando quieran y muchas gracias a ustedes. Bueno, y ahora a todos los que están, los asistentes a este panel de cierre, les pedimos que no se desconecten porque el panel continúa y el panel continúa ahora con las palabras a cargo de la rectora de UMED, la doctora Cecilia Cross y el doctor Daniel García Delgado, que van a hacer una especie de balance y cierre institucional del Congreso. Le damos la palabra primero a Cecilia. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando en este panel de cierre, como nos han acompañado a lo largo de estas 3 intensas jornadas. Debo decir que como politóloga que soy, y como orgullosamente estatal que soy también, como investigadora de CONICET y docente de la Universidad Nacional Arturo Jauretche,
es un privilegio enorme poder estar en el cierre de este congreso, aunque estoy como rectora de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la universidad que surgió de la vocación y la visión estratégica del Sindicato de Trabajadores de Edificio, pero que rápidamente se abrió al enorme desafío de ser la universidad del movimiento obrero, de ser la universidad de los sindicatos. Y en este proceso hemos caminado muy cercanamente junto a Flaxo. Tan es así que, aunque esta es la 5ª edición de este congreso, bueno, UMET ha acompañado en 2 de esas 5 ediciones a Flaxo. Entonces, en primer lugar, la gratitud hacia esta institución tan prestigiosa en América Latina por habernos acompañado y por hacer siempre un lugar a nuestra joven universidad. Luego quiero felicitar al comité organizador de este congreso, que ha trabajado muy intensamente para garantizar la presencia y la participación de tanta gente, de tantos panelistas, pero también de tantos y tantas asistentes. Coincido con algún comentario que se hacía en el chat acerca de la importancia que ha tenido esta virtualidad o la posibilidad de realizar los congresos en forma remota, porque eso ha permitido la participación de muchísimas personas que en otros contextos quizás no hubieran podido desplazarse a la ciudad de Buenos Aires, y menos durante 3 días. Así que, y creo que esta es una primera evidencia de cómo la pasión por el conocimiento, la pasión por debatir en un contexto en el que todo lo que conocíamos del mundo parece que de golpe está puesto en cuestión, bueno, nos empuja y encontramos la manera, ¿no? Siempre encontramos la manera para seguirnos encontrando. Y eso me parece que es maravilloso. Creo también que el índice o el programa de un congreso de alguna manera refleja una tesis, ¿no? Una tesis de quienes lo organizan. Y me parece muy interesante y muy importante que podamos estar discutiendo aquí y ahora cuáles son los límites, ¿no? Los límites entre lo que es estatal y lo que no lo es, los límites entre lo que es privado y lo que es público, porque atrás de la definición de esos límites también está la posibilidad de reconocer derechos, también está la posibilidad de impulsar el desarrollo o todo lo contrario, ¿no? Entonces me parece que es muy interesante que podamos abrirnos a revisar algunos supuestos o puntos de partida. Y en este sentido, creo que, bueno, un punto que me parece interesante rescatar es, por un lado, observar la paridad de géneros que ha habido en la mesa. Me parece que eso está muy bien, hay que acentuarlo. Creo que hay que abrirse un poco más también a otras expresiones, digamos, de la diversidad sexual. Me parece que sería importante. Así que quizá cuando tengamos nuevamente la ocasión de coorganizar, tomar en cuenta esto. Como universidad surgida de los sindicatos, creo que estaría bueno en próximas ediciones hacer mayor lugar para la participación de los sindicatos estatales, pero fundamentalmente porque en las mesas que tuve ocasión de participar, la dimensión del cuidado, la dimensión de los derechos sexuales y reproductivos, bueno, empieza a aparecer ya como una condición de posibilidad del ejercicio de la ciudadanía, que creo que es imposible soslayar, por un lado, y por otro lado, porque creo que efectivamente debe haber habido muy pocas ocasiones en la historia en las que se haya esperado tanto del Estado y de la ciencia y al mismo tiempo se haya denostado tanto a los trabajadores y trabajadoras del Estado y de la ciencia, ¿no? Me parece que nosotros la semana pasada tuvimos la Semana de la Investigación de UMED, y nuestra mesa central justamente versó, digamos, acerca de la legitimación de los saberes, ¿no? Y me parece que esto apareció muy fuerte en las mesas, ¿no? Por un lado, cómo se recupera o se legitima el saber hacer de quienes todos los días se ven en la obligación de resolver situaciones complejas para las que en muchos casos no están capacitados, capacitadas, sencillamente porque son absolutamente inéditas en la historia. Y sin embargo, digamos, también existe esta necesidad, esta urgencia vinculada con la
esta inclinación tan humana a soñar siempre que hay un futuro mejor que es posible, que hay un mundo mejor que es posible, ¿no? Me parece que este congreso haya sido un espacio para eso, habla justamente de que los disparadores, porque las mesas, después de todo, los títulos de las mesas son disparadores para el debate, los disparadores estuvieron muy bien elegidos. Así que felicito a quienes organizaron esta grilla tan interesante y le dieron carnadura a este congreso para que no se generara algo que yo creo, después Daniel dirá si a él le pasó o no, pero quizá cuando uno organiza una actividad académica en un contexto como este, dice, pero ¿realmente tiene sentido? ¿Realmente es necesario? ¿No parece que estamos muy fuera del mundo cuando no sabemos qué va a pasar mañana y sin embargo sostenemos un congreso? Bueno, si ese congreso que sostenemos lo que va a hacer es indagar en problemas reales, de personas reales, en inquietudes reales, de personas reales, y cuando digo personas reales, me refiero a trabajadores y trabajadoras del Estado, me refiero a investigadores e investigadoras, me refiero también, por supuesto, a políticos y tomadores de decisión, tomadoras de decisión, que creo yo no en vano han aceptado, a pesar de sus agendas tan convulsionadas, poder participar de un encuentro de esta naturaleza, ¿no? Así que me parece que, lo decía el ministro Salvarezza, pero me parece importante reforzar la importancia y la centralidad de las ciencias sociales y de su capacidad reflexiva para poder atravesar momentos como el actual. Creo que las ciencias médicas, las ciencias naturales, ¿no? Que siempre se sienten más confiadas de su metodología, bueno, quizás están bastante debilitadas en este contexto, ¿no? Porque no hay tiempo, porque las pruebas, porque las presiones, porque no, entonces es muy, muy interesante escuchar cómo padecen, digamos, estas demandas de legitimación que quienes hacemos ciencias sociales estamos acostumbradas a transitar sin ningún tipo de problema. Yo creo que desde que elegimos la carrera, ¿no? Entonces, pero bueno, nosotros sí tenemos algo para aportar, y me parece que en todas las mesas se vio esa vocación, que es la capacidad de articular, ¿no? Por un lado, la capacidad reflexiva, es decir, poder volver sobre nuestros pasos, poder volver a pensar desde qué lugar, cómo y por qué llegamos a esta o tal otra conclusión. Esto me parece que es muy importante. Y por otra parte, esta capacidad de articulación, ¿no? Esta vocación de articulación entre distintos niveles de saber, entre distintas perspectivas, entre distintos enfoques, y creo que eso es lo que hizo tan valioso este congreso. Un congreso en el que nos preocupamos mucho más por encontrar nuevas buenas preguntas que por tratar de tener respuestas que sabemos que en todo caso, si las tuviéramos, hubieran sido seguramente contingentes, ¿no? Sin ir más lejos, en los últimos días, las elecciones en los Estados Unidos creo que nos dieron material para dar clase de grado y posgrado, no sé hasta cuándo, ¿no? Porque la supuesta democracia más madura del planeta mostró, digamos, que cruje por todos lados, en todos los sentidos en que esto es posible, ¿no? Entonces me parece bueno, que es muy importante volver a pensar el Estado, porque ahora que se ha puesto un poco de moda el concepto de contrato social, ¿no? El nuevo contrato social, que se habla bastante de eso. Bueno, quienes venimos de este campo sabemos que, bueno, que la idea de contrato social a veces puede querer decir que cada quien ponga lo mejor que tiene para salir adelante, pero también a veces puede querer decir que mejor nos quedemos en el molde, que el orden es más importante que la expresión de las demandas y los derechos. Entonces, bueno, ojo con esto, ¿no? ¿Hacia dónde estamos caminando? Las últimas semanas parece que solo hemos tenido buenas noticias en Bolivia, hemos tenido buenas noticias en Chile, pero bueno, el peligro y el acecho de un rebrote fascista está a la vuelta de la esquina en la mayor parte de las sociedades, y creo que nuestra responsabilidad es no olvidarnos nunca que nuestro trabajo es interpelar justo y precisamente a quienes menos nos entienden, a quienes menos nos acompañan, a quienes están menos de acuerdo con nuestro punto de vista, ¿no? Porque en definitiva, si nosotros nos quedamos tranquilas, nosotras nos quedamos tranquilas, hablando con quienes sabemos que van a mover la cabeza afirmativamente con las cosas que decimos, cuando queramos acordar,
por ahí va a ser un poco tarde, ¿no? Entonces me parece muy valioso y muy importante que nos animemos a hacer las preguntas difíciles, que nos animemos a dar las respuestas parciales que hoy podemos, y muy fundamentalmente que estemos en la disposición de ánimo de revisar nuestras certezas, ¿no? Y creo que a lo largo de estas jornadas, ustedes dirán después si les parece o no, pero creo que a lo largo de estas jornadas se vieron muchos ejercicios de humildad, de reflexividad, inclusive de parte de personas que uno podría decir, bueno, muy consagradas en su actividad, y bueno, pidiendo y reclamando justamente esto, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, el propio ministro Salvarezza diciendo, vengan a discutir, vengan a preguntar, vengan a cuestionar. Bueno, creo que a nuestro juego nos han llamado, ¿no? Elegimos las ciencias sociales porque nos gustan las preguntas difíciles y no nos conformamos rápido con las respuestas. Así que bueno, muchísimas felicitaciones, muchísimas gracias a Flaxo, y bueno, y espero que organizadores y organizadoras de este congreso puedan descansar, porque sé que el trabajo que han llevado adelante ha sido de a ratos extenuante, pero créanme, valió absolutamente todas las penas y todas las satisfacciones que nos ha generado este encuentro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia, y ahora sí le damos la palabra al doctor Daniel García Delgado, director del área Estado y Políticas Públicas. Daniel, tenés el micrófono silenciado, si lo podés habilitar, perfecto. Sí. Ahí está. Bueno, tenemos una suerte de contrapunto y empatía con Cecilia en las palabras de cierre, porque este es el final, y donde no solamente es bueno agradecer ya al ministro de Ciencia y Tecnología, que ha sido muy auspicioso por esta contribución de las ciencias sociales al proyecto de reconstrucción del país, y que tomamos el guante, el desafío. Y me parece que en este final hay algunas cosas. Una, más que destacar, homenajear a los trabajadores de la salud pública de nuestro país, que han puesto su conocimiento y a veces su vida misma para que otros vivan, para que la tragedia no fuera mayor. Así que quisiera transmitir un saludo y un reconocimiento por parte del Quinto Congreso a todos ellos. La segunda, destacar que este Congreso se ha realizado a pesar de, como decía también Cecilia, una fuerte incertidumbre, casi parte del realismo mágico latinoamericano, ¿no? A pesar de la pandemia, hubo casi una tentativa de golpe de mercado hace un par de semanas que hubiera dejado la situación económica y social, política muy complicada, y la misma incertidumbre en que nos movemos todos los días a veces pone velos de cuestionamiento a cualquier iniciativa. Y sí, lo pudimos hacer en este quinto año consecutivo y lo hemos logrado, y yo creo que acá las personas y las instituciones tienen mucho que ver en este logro. En primer caso, quisiera destacar el rol de Arturo Trinelli, miembro de la Casa de Flaxo, que ha sido uno de los que se ha cargado la mochila de la organización desde un comienzo. Obviamente la Flaxo virtual, que está en el backstage de toda esta tecnología que permite el Zoom y la transmisión. Obviamente de la UMED, que ha sido también en un acompañamiento y una asociación excelente, y de Diego Pando, que ha estado a veces como contraparte en la construcción de paneles, en el diseño de qué iban cada día. Así que pudimos hacer con ellos más de 27 paneles de excelente calidad, la participación de 120 expositores, entre docentes, investigadores, funcionarios públicos, nacionales, provinciales. También ha sido una oportunidad para continuar estrechando vínculos con muchas universidades, ¿no? Más allá, la Universidad Nacional de Rosario, la UNTREF,
la Universidad Nacional de La Plata, de Quilmes, la UNSAM, la de General Sarmiento, la de La Matanza. Es decir, que hay una cierta familiaridad con todas las universidades también del conurbano. En ese sentido, lo que curiosamente parecía en un primer momento una restricción, lo virtual, dio unas posibilidades de alcance increíbles, de alcance espacial y a otras personas. En primer lugar, el poder llegar a distintas provincias y países. Han asistido personas de Colombia, Panamá, Venezuela, México, El Salvador, Honduras, Ecuador, Nicaragua. Casi ha sido un congreso no nacional, sino latinoamericano, por defecto. Y al mismo tiempo, hemos llegado a casi las 24 provincias de nuestro país y profundizar los intercambios con políticas públicas con las realidades locales, provinciales. No solo ha sido la cantidad lo que nos ha llamado la atención, sino la calidad de los paneles. Y en la cantidad, en algunas versiones de paneles, la cantidad de gente que lo presenciaba y participaba no hubiera podido entrar en las épocas prepandemia en nuestros auditorios más amplios, directamente. Esto nos habla también para que el teletrabajo y la virtualidad han llegado aquí para quedarse. También no es la cantidad solo, sino la calidad de expositores, intervenciones, en un mundo multidisciplinario, funcionarios de gestión pública al máximo nivel, ministros, secretarios, directores, así como también académicos de mucho talento, como decía Cecilia, con mucha humildad. Y yo particularmente estoy orgulloso por la calidad de las exposiciones y propuestas que he escuchado en los paneles que tuve la suerte de presenciar. Es como diciendo, no, qué bien que está esto. Y al mismo tiempo integramos por primera vez la problemática jurídica, los problemas de transparencia, integralidad, reforma judicial, que en general a las ciencias sociales, el tema, la ciencia jurídica le queda como medio a veces de costado, pero que ha sido tan importante la judicialización de la política, el lawfare, y en la intervención de decisiones claves, de políticas públicas claves, el Poder Judicial. Quinto, me parece que durante este congreso se destacó en varios paneles este rol presente, activo del Estado y su ética del cuidado. Obviamente el mercado no cuida y no ha sido así en todos los países, y esta preocupación por los vulnerables, los débiles, los pobres, los chicos, los informales, por los más necesitados, es justamente está en la antípoda del modelo neoliberal de concentración, de exaltación de la riqueza. Y además de menor gasto público en lo social, en lo educativo, en lo científico, como señaló Salvareza, y postulación de una meritocracia extraña que no analiza los puntos de partida y al mismo tiempo la naturalización de la desigualdad. Quiero destacar también que en este rol presente del Estado no son solamente los funcionarios políticos, sino quiero hacer una valoración muy positiva de la administración pública. Aquella gente que menos visible han estado en el teletrabajo haciendo posible la IFE, la ATP, los distintos programas con una gran entrega y muchas veces sin un reconocimiento ni simbólico ni monetario de ese trabajo. Yo, como miembro del área de Estado y Políticas Públicas, quiero hacer ese reconocimiento especial a los miembros y trabajadores y trabajadoras
de la administración y el Estado, en los 3 niveles. Y también quiero destacar en esto que no hay democracia sin justicia social, que se necesita plantear nuevamente que el trabajo y la producción es clave, asimismo avanzar en el debate sobre las condiciones de la salubridad, en la organización del trabajo, de la participación de los trabajadores, en la introducción de nuevas tecnologías. Necesitamos nuevas mediaciones en las mismas empresas, no solamente empresas públicas, sino una participación creciente de los trabajadores en el debate de cómo van a entrar las nuevas tecnologías, cómo se va a discutir la productividad, no solamente desde las perspectivas tradicionales de disminución de derechos o reducción de salario. De esta manera, me parece que esto ha empezado ya a clarificar que estamos avanzando a un modelo de desarrollo, en esta incertidumbre, distinto, diferente, tanto de los modelos de sustitución de importaciones y el mercado interno que caracterizaron los movimientos nacionales populares o progresistas en nuestro país, como los modelos de financiarización, primarización y apertura irrestricta y endeudamiento que han caracterizado a los modelos neoliberales y conservadores. Vamos a otro modelo, necesitamos ir a otro modelo porque además no solamente la sociedad ha cambiado, sino también el mundo. En ese sentido, quiero destacar también no solamente el rol del Estado, sino también el rol de la sociedad civil durante la pandemia. Si antes tuvo un rol, incluso durante el neoliberalismo tardío, el macrismo, como resistencia a esa reducción de derechos, a esa estafa o ese vaciamiento del Estado, ¿no? Las movilizaciones obreras que empezaron a hacer trastabillar el gobierno de Macri fueron, creo, fines del 2017, esas movilizaciones que fueron salvajemente reprimidas, pero al mismo tiempo empezaron a poner un punto de desequilibrio en un proyecto que se quería y se pensaba que venía por 20 años y apenas se pudo alcanzar los 4 años. Menos, ¿no? Macri dice que su gobierno terminó con las PASO, con el resultado de las PASO. Me parece que hay una cultura en la sociedad civil de derechos humanos, laborales, de las mujeres, que han impedido retrocesos en la democracia y la justicia social, como lo han hecho en el pasado. En la pandemia, particularmente las organizaciones sociales, se orientaron al cuidado, la alimentación, el tema de la violencia de género, al hambre más urgente. Esto permitió que no hubiera explosiones sociales, como ha habido en otras partes, y que las organizaciones pudieran articular con las políticas públicas más positivamente. Y en ese sentido hubo como un contrapunto, mientras en un momento dado los negacionistas, los terraplenistas, de alguna manera, salían a las calles pensando que la calle era de ellos y que era gigantada esa presencia a través de los medios, mientras que las organizaciones populares practicaban esta lógica del cuidado y de no propagación de los contagios y los aislamientos. Lo cierto es que llegó la celebración del 17 de octubre en que puso en su lugar que la capacidad de movilización de nuestro pueblo está intacta y en un sentido proporcionalmente infinitamente más grande que las de los negacionistas. Quiero decir esto y hacer resaltar que la sociedad civil argentina ha impedido casi todas las consolidaciones de proyectos autoritarios, neoliberales, conservadores. Su perfil de fuertes organizaciones en derechos humanos, laborales, de mujeres, de la economía popular, de la sociedad del cuidado, es una gran fortaleza de nuestra democracia y debemos entenderlo así.
Quinto, en algún sentido los perfiles del modelo de desarrollo, del nuevo modelo de desarrollo, ya empiezan a definirse. Un poco introdujo eso, esa articulación de valor agregado, de ciencia y tecnología, diversos niveles de la producción aún, de la economía popular, y a salir un poco de la incertidumbre. Pero creo que la tesis, una de las tesis, como diría Cecilia, de este congreso, ha sido articular gestión y academia. Tratar de que, digamos que la gestión, se necesita la gestión para plantear nuevas ideas, nuevos paradigmas para sociedades complejas y en profundo cambio. E incluso decir cuándo va bien y lo que no, y asimismo hacer esta articulación con una gestión de calidad, de responsabilidad y que actúe con políticas públicas para la transformación. Me parece que esta combinación puede ser muy sinérgica, muy virtuosa, y es lo que hemos intentado postular en este quinto congreso. Sexto, y ya estoy terminando, que quiero agregar como algunas buenas noticias para Argentina y la región, porque hoy se cumplen 15 años de No al ALCA, que fue un hito histórico de autonomía de la región. Bueno, vamos a mirar esa historia. Pero también ya queda muy claro la probable derrota de Trump en las elecciones norteamericanas. Y eso va a tener consecuencias inevitables en la región. Se va a debilitar el liderazgo de Jair Bolsonaro, que es el principal país en importancia en la región. Lo cual, sumado a las recientes elecciones democráticas en Bolivia, al triunfo del referéndum del no a la constitución pinochetista y buscar otra, más el probable triunfo del Partido Correísta en Ecuador en noviembre, las próximas elecciones también en Venezuela, son signos de una América Latina insumisa. Este cambio de ciclo que se pensaba del orden neoliberal apoyado por la hegemonía de Estados Unidos se está empezando a resquebrajar, como esas estatuas de mármol antigua que se van resquebrajando primero, quiebran algunas de sus partes para terminar finalmente cayéndose en pedazos. Creo que esta es una buena noticia para ir a empezar a imaginar un futuro bloque regional latinoamericano y sobre todo para un modelo de desarrollo integral, sustentable, productivo e inclusivo, e incluso más, en una pequeña utopía, para un mundo más humano que está planteando el neoliberalismo en su intento de legitimarse hacia el fascismo y hacia la desigualdad creciente, y un multilateralismo más solidario que el que comenzó a producirse en Bretton Woods a fines de los 40 y ya ha cumplido su ciclo. Así que quiero terminar con estas reflexiones también regionales, despedir el quinto Congreso de Estado de Políticas Públicas, ya con una cierta nostalgia de lo que ha pasado, pero ¿qué ha pasado en los últimos finales de los anteriores? Lo hablábamos con Alejandro. Siempre los congresos, cuando llegaba este momento, estaba programado un brindis presencial, un encuentro convivencial entre los participantes con empanadas, vinos y abrazos. Hoy no será así, y no es por ahorrar plata, claramente, tal vez para confirmar la hipótesis en mi libro que presenté en este congreso de que ya nada será igual, pero sí no obtura la celebración. Tal vez de una forma más íntima, con sus afectos, amores, hijos, parejas, celebrar su contribución a la reconstitución del país y al intento de triunfar sobre la pandemia. Una celebración tal vez más íntima, más fraterna, que reemplace la que solíamos hacer en la vieja normalidad. Bueno, sí, les agradezco su participación, les deseo felicidad y hasta
hasta el próximo congreso, en que ya nos encontraremos con la esperanza, vacuna mediante, de una situación post-pandémica, en una nueva normalidad, y probablemente con una sensación de empoderamiento de haber contribuido a una suerte de epopeya histórica. Somos las generaciones, o podrían ser las generaciones, que luchó y venció a la pandemia y a la crisis económica y social. Y con ese sentido, quiero desearles buenas tardes y el deseo de seguirnos viendo en todo momento. Muchas gracias a todos. Bueno, Daniel, muchas gracias por tus palabras. Me queda a mí simplemente agradecerles a todos por la participación, por habernos acompañado en estos 3 días de intenso y muy fructífero congreso. Algunos de los agradecimientos que yo tenía, Daniel ya los ha realizado, así que no me voy a reiterar, pero sí quiero mencionar a algunas personas que han sido muy importantes para la realización de este congreso y solo me voy a tomar 2 minutos para este cierre final. Me gustaría mencionar por parte de UMED a 2 personas que fueron muy importantes en este congreso. En primer lugar, a Cora Arias, la secretaria de Investigaciones, que fue nuestra contraparte en el día a día, en el minuto a minuto, y también a Diego Pando, que participó en varias reuniones previas y contribuyó a armar algunos de los paneles, de los interesantes paneles que tuvimos a lo largo de estos 3 días. Así que nuestro agradecimiento para ellos, y también, como ya se dijo, el agradecimiento a Cecilia Cross y a la UMED. Por otro lado, Daniel lo mencionó y mencionó al programa de educación a distancia de Flaxo, que técnicamente hizo posible la asistencia durante estos 3 días. Un reconocimiento especial a Rocío, a Valeria, a Gaspar, a Gustavo, a Federico, a Francisco, a Grisel, y a través de todos ellos al equipo en su totalidad que conduce Grisel, que es el equipo que nosotros en Flaxo conocemos como Flaxo Virtual. Y por otra parte, y por último, los agradecimientos al equipo del área Estado y Políticas Públicas y al director de la Flaxo, Beto Quevedo, por siempre alentar las iniciativas que le presentamos. En particular, quiero hacer un reconocimiento muy especial y muy particular por el excelente trabajo que realizó Arturo Trinelli, que es el coordinador del Congreso y que estuvo detrás de todos los detalles, digamos, con su trabajo atento, delicado, pendiente, contemplando los pedidos que le hacíamos hasta último momento, trató en la medida de lo posible de darle un lugar a todos aquellos, de acomodar los paneles que le fuimos proponiendo, y la verdad que se ve y se notó el trabajo de Arturo en el Congreso. También a nuestros compañeros del área, a María Cristina Ruiz del Ferriera, a Agustina Gradín, a Cintia Ferrari Mango, a Julieta Campana, a Jorge Tireni, a Alejandra Rakovchik, a Roxana Mazzola y a Verónica Soto Pimentel por el apoyo durante el Congreso, por los paneles que propusieron, por su tarea de convocar a panelistas, invitar a funcionarios, estrechar vínculos con las universidades y trabajar activamente en la difusión del Congreso y de los paneles. También en esa última tarea a Jorge Camacho, que nos ayudó intensamente con la difusión, y nuestro agradecimiento especial a Jazmín García Delgado, que tuvo a su cargo la tarea artística, podríamos decir, porque ella fue la encargada de elaborar los flyers y las piezas de comunicación que utilizamos en el Congreso y que tan bellamente vistieron las redes, porque hoy la comunicación se hace centralmente a través de las redes. Todos hicieron mención de la importancia que tiene la virtualidad para estos eventos académicos, la posibilidad de trascender las fronteras más próximas de nuestros territorios y poder llegar a distintos lugares del país y de nuestra América Latina. Y solo a modo de punto de referencia, digo, en años anteriores donde este congreso había sido muy concurrido,
tomando como un indicador que nunca es preciso, pero es la cantidad de certificados de asistencia que entregábamos en la mesa de inscripciones. Bueno, hemos llegado a entregar 600, 700. Hoy, si hacemos un conteo por la cantidad de personas que participaron en los distintos momentos en cada uno de los paneles, podemos decir que superamos las 2.700 personas. Con lo cual, entonces, la virtualidad nos ofrece una potencialidad de llegada de comunicación. Es realmente sorprendente e increíble. Creo que el año que viene todos esperamos volver a las modalidades presenciales, pero claramente me parece que los próximos congresos ya se van a instalar como congresos con modalidades mixtas. La modalidad presencial, pero la posibilidad de hacerlo bajo la modalidad a distancia para magnificar y expandir la llegada de nuestros mensajes. Y por último, simplemente decirles que la semana que viene estaremos enviando por mail y también pondremos a disposición en nuestra página del área el libro que Daniel García Delgado presentó en el panel de ayer, el libro Estado, Sociedad y Pandemia, que es un libro gratuito que elaboramos, que realizó Daniel desde el área, y bueno, entonces la semana que viene ya estará su versión digital, y por lo tanto entonces se las haremos llegar como un presente y una contribución y una producción también de este congreso. Bueno, creo que esto es todo. Simplemente entonces ya ahora sí saludarlos y volverlos a invitar para el próximo congreso. Digo, el año que viene tendremos un nuevo congreso y seguiremos pensando estos temas de Estado, políticas públicas, la relación Estado-sociedad y la contribución de las ciencias sociales a la construcción de sociedades mejores, más justas e igualitarias. Muchas gracias a todos y que tengan buenas noches y, como dijo Daniel, a festejar.